Así que muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. En este taller de biología vamos a ver lo que es genética, las leyes de Mendel, según lo que me habían pedido previamente, ¿ya? Así que vamos con ello. Acá como objetivo nosotros vamos a tener más que nada resolución de problemas, en este caso de las leyes de Mendel, primera, segunda, y si es que alcanzamos la tercera ley, porque vamos a ir con calma. Conceptos clave. Primero que nada, recordar los siguientes conceptos clave. ¿Qué es lo que es genética? Es la ciencia que se encarga de estudiar la herencia. Ya la genética estudia la herencia y en este caso cuando hablamos de herencia estamos hablando de las características que se transmiten de generación en generación. Y también lo podemos decir como las semejanzas que hay entre padres e hijos. O sea, esas características que yo tenía como padre las puedo ir transmitiendo a mi hijo y ver qué características tuve esta vez, cuál no, y si puedo ver la siguiente generación, también puedo tener algunas características. Entonces, más que nada se refiere a la transmisión de estas características y se va a basar en las semejanzas que hay entre los padres e hijos. Vamos a tener el concepto en este caso de genoma, ya que el genoma no es nada más que el material genético total de un organismo vivo, o el mapa genético total de un organismo vivo. El concepto de gen, que es un trozo de ADN o una secuencia de ADN que almacena y expresa la información hereditaria. O sea, tiene una información específica. Genotipo, constitución genética de los seres vivos. ¿Ya? Fenotipo, las características observables de un individuo, dadas por los genes más el ambiente. O sea, el fenotipo nosotros podemos decir que es lo visual y obviamente que está hecha gracias a el genotipo más las características que el ambiente tiene. Pero es lo visual. El genotipo es lo genético. El alelo es la representación de un gen, que para este caso nosotros lo representamos con letras. Por ejemplo, ahí hay una A mayúscula y una A minúscula. Estos alelos pueden ser homocigotos, ¿ya? Que corresponden a los individuos que tienen el mismo tipo de alelo. Y nosotros lo podemos representar con letras mayúsculas para hablar de una dominancia o minúscula para hablar de que en este caso tiene una recesividad o es recesivo. Pero en este caso son letras iguales cuando hablamos del punto de vista de los alelos. Heterocigoto corresponde a los individuos que tienen alelos distintos. Ahí dice gen dominante, genes que se expresan tanto en homocigosis como en heterocigosis, o sea, se expresan. Son genes que se van a expresar. Y obviamente que se representan con una letra mayúscula. Y los genes recesivos son genes que se expresan solo en homocigosis. Y en este caso son los que tienen esta letra minúscula. Generación filial, la descendencia resultante del apareamiento controlado de la generación parental. O sea, si yo tengo genes parentales, el resultado que tengo, esa es generación filial. A eso se refiere. ¿Ya? Y estos son conceptos que los tengo que ir manejando. Y eso se los decía también el año pasado y parte de este año, que esos son los conceptos que tenemos que ir manejando. Genotipo, fenotipo, alelo, homocigoto, heterocigoto, cuando es un homocigoto dominante, cuando es un homocigoto recesivo y cuando hablamos de heterocigoto. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Vamos bien. Ahora, Gregor Mendel. ¿Quién era este caballero? ¿Qué es lo que era? Es el que
descubrió todo esto de la genética porque dio el primer paso? ¿Era científico? Ya, en este caso era un monje. ¿Monje? Era un monje. Era un monje, el caballero ni siquiera era tan científico, pero sí era un muy buen observador, ¿ya? Mendel era un monje que, como les decía el año pasado, estaba aburrido. ¿Para qué estamos? Sí, ouch. ¿Para qué estamos? Sí, estas investigaciones por lo general siempre aparecieron de aburrido. Todo lo que hizo en algún momento Darwin, lo que hizo en algún momento Mendel, lo que hizo en algún momento Newton, siempre fue porque tenían un espacio de ocio y empezaron a pensar cosas más allá de las personas. Él era un católico, un fraile, ¿ya? Que le gustaban las cosas naturales, por lo tanto se transformó en naturalista. Y él fue lo que empezó simplemente cuando empezó a ver cómo se veía la arveja, el por qué tenía ciertas características, empezó a estudiarla. Y ahí fue donde comenzó con estas leyes. ¿Por qué utilizó la arveja? Primero que nada, tenían un proceso de autofertilización o eran hermafroditas. Por lo tanto, no necesitaba tener un macho y una hembra ni tantas cosas así. Tenía un corto intervalo gestacional de 5 a 6 meses, por lo tanto, un tiempo óptimo para esperar los resultados. Tenía variedad de rasgos cualitativos, o sea, podía verlos desde el punto de vista del color, la altura, la forma de la semilla, y tenía siempre alta cantidad o alta progenie, alta cantidad de semilla para ir viendo qué pasa. Él, obviamente, que empezó a ver cómo se veían las flores, el color, cómo se veía el tallo, sino que tenía un tallo alto, un tallo corto, la posición del tallo, si era axial o terminal, las variantes de color de la semilla, amarillo o verde, o si la textura que tenían estas semillas, si eran rugosa o lisa. También lo hizo con el capi donde venían las semillas, si era verde o amarilla, o si en este caso era de un punto de vista liso o venían siendo así como una textura más rugosa también de este capi. Entonces él estudió esta planta en particular y muchos años, ¿eh? No es que haya sido una cosa tan para haber sacado sus conclusiones, tuvo que haber leseado harto. Y aquí sacó lo que se denomina, y aquí hay que entender, porque en internet nosotros lo encontramos como 3 leyes de Mendel o como 2 leyes de Mendel. Y ustedes han buscado, ¿cierto? Y encuentran primera ley de Mendel y después sale segunda ley de Mendel y no hay más. Pero en otros lados aparece la primera ley de Mendel, segunda ley de Mendel y tercera ley de Mendel. Por lo tanto, acá nosotros, para no confundirlo, vamos a hablar de monohibridismo y de dihibridismo. Cuando hablamos de monohibridismo, nosotros estamos hablando de la primera y segunda ley de Mendel. Y cuando hablamos de dihibridismo, estamos hablando de la tercera ley de Mendel. Acá la primera ley de Mendel, o las leyes de la segregación, era la primera parte. Por ejemplo, yo tengo acá un organismo que tiene alelos A mayúscula, A minúscula. Yo de ese obtengo gametos. Y los gametos que obtengo, en este caso, uno es A mayúscula y el otro es A minúscula. ¿Ya? Dice, la formación de los gametos, los alelos emparejados se separan o se segregan al azar de tal manera que cada gameto recibe uno u otro con igual proporción. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender primero. Yo a partir de un individuo, una progenie, puedo determinar mis gametos. Deducciones genéticas. Mendel, ¿qué es lo que hizo? Dijo, voy a tener razas puras, ¿ya? En este caso denominó razas puras a los que siempre mantenían una característica, en este caso el color amarillo o el color verde. ¿Qué hizo este caballero? Les propuso unas letras haciendo cuenta que eso eran sus alelos. En este caso, letra mayúscula dominante para el color amarillo y letras minúsculas recesivas para el color verde.
hizo una cruza. Como resultado de esa cruza, obtuvo, ¿cierto?, por cada lado un gameto, que en este caso eran igual para ambos lados. Acá obtuvo dos gametos, uno era mayúscula a mayúscula y el otro lado tuvo a minúscula a minúscula. Esos son los gametos. Cuando hizo los distintos cruzamientos con esos gametos, obtuvo la primera generación filial, o el resultado de estos parentales. Y aquí obtuvimos que el 100% de todos ellos pertenecían a esta característica que era fenotípicamente color amarillo y genotípicamente heterocigoto. ¿Por qué? Porque tiene tiene una A mayúscula y una A minúscula. Por eso es heterocigota. Esta parte, obviamente, que yo la puedo resumir hoy en día diciendo lo siguiente. Cuando yo tengo dos líneas puras, siendo una dominante y otra recesiva, la primera generación filial automáticamente corresponde a la característica fenotípica del dominante y genéticamente o genotípicamente va a ser de tipo heterocigota. Y esto fue lo que se conoció como la primera ley de Mendel. ¿Claro hasta ahí? Sí. Sí. Posteriormente, ¿qué pasó? Posteriormente lo que pasó fue que de esa generación filial dijo, ¿qué pasa si yo junto una F1 con otra F1? Y de ahí apareció lo que era la segunda ley de Mendel, pero todo siguiendo el mismo principio. ¿Ya? Ahora, pero antes de saber todo esto, ¿qué necesito para mis cruzamientos? Por lo general, algo que se llama cuadro de Punnett. El cuadro de Punnett nada más que me sirve para ordenar mis datos y ver la parte no, ¿cómo es la palabra? Probabilística, ahí. La parte probabilística, en este caso, de los cruzamientos que estoy realizando. Y nada más que eso, no me ayuda en otra cosa más. Y acá cuadro de Punnett ustedes se van a encontrar en internet con varios tipos. Pero el que más sigue el patrón que nosotros necesitamos es este. Donde en la parte superior nosotros ponemos los alelos del padre y en la parte de acá nosotros ponemos los alelos de la madre. Ahora en internet van a encontrar lo contrario y también es válido, les va a dar el mismo resultado. Pero para ordenarnos, lo hacemos así. ¿Cuándo voy a saber cuál es el padre? La primera característica que puse ahí como parental es el padre y la otra es la madre. Acá en este ejemplo, por ejemplo, acá en este ejemplo, es justamente la cruza que hubo en este caso de la generación F1, que eran los dos heterocigotos. Yo cuando cruzo dos heterocigotos y los ordeno acá, en un lado aquí y en el otro horizontal y vertical, yo hago estos cruzamientos, teniendo en cuenta que la letra mayúscula va primero y la minúscula va después. Y obviamente lo que hice aquí sí simplemente fue empezar A por A, una A mayúscula con A mayúscula. A mayúscula con A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Exactamente lo mismo acá. A minúscula con A mayúscula, ordeno, me queda A mayúscula con A minúscula, y las dos A pequeñitas quedan ahí. Como tengo 4 espacios, yo a eso le puedo sacar una proporción, o puedo pasarlo a fracción. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista del genotipo, que en este caso me refiero a las letras, A, bueno, todas son A, pero A mayúscula con A mayúscula, o homocigoto dominante, con heterocigoto, heterocigoto y homocigoto recesivo. Del punto de vista de genotipo, yo obtuve 50% o la mitad, o en este caso, 2 de 4, ¿cierto?
que si lo simplifico es un medio, que tenían esta característica de heterocigoto. Acá lo restante, 25% o 1 de 4, que tenían esta característica dominante, y acá 1 de 4 o 25% que tenía una característica recesiva. Y eso estamos hablando desde el punto de vista del genotipo. El fenotipo es cómo se ve. Si en este caso nosotros decíamos que la A mayúscula era representativa del color amarillo y la A minúscula del color verde, nosotros tenemos lo siguiente. 3 cuadritos, en este caso, corresponden a la condición amarilla, uno solo corresponde a la condición verde. Por lo tanto, si cada cuadrito es de 25, porque está dividido en 4, tenemos un 75% que corresponde a la condición de semilla amarilla y el 25% restante a la condición de verde. Si lo pasamos a fracción, 3 de 4 corresponden en este caso a el color amarillo y solamente un cuarto corresponde a la condición de verde. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Se acordaban de eso? Sí, pero como que me enredé. ¿Por Ah. qué? Es que como no me acuerdo mucho de los términos, entonces por eso yo creo. Ya, porque acuérdense, tenemos el genotipo, genotipo, genotipo. Y este genotipo, en este caso, está representado por las letras. ¿Qué letras vamos a tener? Esa, vamos a tener esta, y vamos a tener este tipo. Si cada cuadrito vale 25, vamos a tener 25% que corresponde a las dos A mayúsculas, que eso va a ser igual. ¿Y a dónde dejé el...? Ay, se me perdió el igual. Ahí está. Que ese es igual, en este caso, a fracción a 1 de 4. ¿Ya? Heterocigotos vamos a tener 2 veces 25, por lo tanto el 50%, que es igual a 2 de 4, ¿cierto? Y que eso simplificado es igual a un medio. Medio dije. Y del otro voy a tener también un 25%, que eso va a ser igual también a un cuarto desde el punto de vista genotípico. Desde el punto de vista del fenotipo, o el cómo se ve, yo tengo que color amarillo y tengo el color verde. Los de color amarillo eran los que tenían la mayúscula. Por lo tanto, color amarillo van a ser esta letra y esta letra. Y el color verde, en este caso, solamente tengo esta opción, que va a ser esta letra. ¿Cuánto tengo de color amarillo? En este caso, si voy sumando 25, 25, 25, voy a tener 75%, ¿ya? Que equivale, en este caso, igual a 3 cuartos. Voy igual a 3 cuartos. Y del otro, en este caso, yo solamente voy a tener un 25%, que va a equivaler a 1 de 4. Y ahí nosotros tenemos lo que pasó en la generación de F2. ¿Poco más claro o estamos iguales? Por lo menos yo entendí. Ahí sí, mister, ahora sí, me acordé. Ya. Ahora sí entendí.
Continuemos. Y ahí está, ¿cierto?, la cosmovisión de lo que pasó. Lo mismo que estábamos viendo previamente, pero aquí ya esquemáticamente general a lo largo altero. 2 veces repetido por si acaso. Por si no lo veían con colores, lo puse sin colores, cosa que no se pierdan nada. Ahora, la primera parte, ¿cierto?, fue cuando cruzamos las líneas puras, obtuvimos la primera generación filial. Sacamos 2 de la generación filial y obtuvimos en este caso los gametos, y siempre acordarse de sacar los gametos, que en este caso vamos a tener una mayúscula, una minúscula y una mayúscula con una minúscula. Eso lo llevamos a lo que es el cuadro de Punnett, y hacemos los cruzamientos, donde obtuvimos que desde el punto de vista del genotipo íbamos a obtener en este caso 50% de heterocigoto, 25% de homocigoto dominante y 25% de homocigoto recesivo. Eso, aparte de eso, lo podemos llevar a proporción. Y en este caso la proporción que sacamos fue 1 es a 2 es a 1. ¿Y de dónde salió eso? 1, que en este caso corresponde a AA, es a 2, porque hubieron 2 de este tipo, es a 1. Y del punto de vista del fenotipo, tuvimos un 3 es a 1, porque tuvimos 3 que eran de color, ¿cierto?, amarillo, y uno que era del color verde. Y con eso obtuvimos el resultado de la segunda generación filial. ¿Ya? De ahí yo tengo plasmado lo que es la primera y la segunda ley de Mendel. Y de hecho de ahí parte todo lo que se denomina monohibridismo, que trabajamos solamente con una característica, ya sea el color, ya sea la altura, ya sea, qué sé yo, color de ojo, tamaño de alas, tamaño de planta, alto, bajo, y así sucesivamente, pero una sola a la vez. Profe, esto igual se podía hacer como para ver qué tipo de sangre, por ejemplo, si una persona está embarazada y veía el tipo de sangre que tenía la mamá y el papá, podían saber el tipo de sangre del bebé sin hacer... Ya, es que eso hay que verlo más adelante porque ahí hay una modificación. Siguen el mismo principio, eso sí, pero tienen ciertas modificaciones. Por lo tanto, no es tan así. Y por eso vamos a llegar después a los casos de que, después de aprender esto, tenemos que llegar a los casos de qué pasa con los cromosomas ligados al sexo y otras condiciones. Y obviamente que la sangre, el tema de los grupos sanguíneos. Profe, pero tengo otra duda. ¿Puedo Dígame. volver? Que aquí en donde dice la primera generación filial al lado izquierdo, donde está en amarillito en color, Sí, dice, de los gametos solo salió el mayúscula y A minúscula, porque hay dos. porque obviamente que no puedes cruzar una A mayúscula con una minúscula con solita, po, sino que tienes que tener otra de la misma característica para poder hacer un Pero papá, sacar información de un padre y una madre, po. le puedo rayar. No sé si les tengo la función. A ver. Se supone que salió de así, de esto así, así. Ve, Ahora estoy viendo. así o no. Ya, no, es que ahí todavía, acuérdense que todavía no estamos con la segunda ley, o sea, la tercera ley que diga. Mm. Que yo cacho que la tercera ley es donde se empezaron después porque ahí es cuando empezamos a cruzar de esa forma. Ah, Sí, Acá hasta ahora estamos así, de tal cual como está acá. ay. Así que ahí vamos por paso, porque primero entendamos bien esto y después vamos a la otra. Ah, pero algo se acuerdan, pues eso es lo bueno. Sí. Ya, siguiendo el principio del anterior, ¿cómo sería esta? En las plantas de arveja, semillas lisas S, mayúscula, son dominantes sobre semillas rugosas S. En una cruza genética de dos plantas que son heterocigotas para el carácter forma de la semilla, ¿qué fracción de los descendientes deberán tener semillas lisas? ¿Cómo harían ese ejercicio? ¿O cómo lo plantearían?
El cuadrito con S cruzándolo con las S mayúsculas y las S minúsculas. A ¿No? ver, ya que tienes la función de escribir en pantalla, ¿quién lo hace? ¿O quién se atreve? Yo, a ver, o sea, es que no estoy segura, pero Pero según yo como es crea nomás, como como crea. Pero vamos paso por paso, ¿ah? Tú tienes- Primero planteen cuáles son los parentales, los gametos. Siempre vayan según yo siguiendo eso. se tendría S, ay, qué linda esa. Y la minúscula, po, como la, la minúscula. Ya, pero primero empieza del principio. ¿Cuáles son los parentales? Como eso, ya. Los parentales, tal como esto de acá. Mira, espérate, voy a cambiar. Tal como esto de acá. Sigamos este ejemplo. Primero que nada, los parentales. Esta parte. ¿Qué cruzo con qué cosa? ¿Así o no? Después, ¿cuáles son los gametos que voy a obtener? Y después vamos con la cruza del... Ya, espérate, vamos a cambiar el otro. Ah, Porque estamos reyendo esto. Ahora sí. a ver. O puedes escribirlos también, ¿ah? Acuérdate que está la función de escribir. Que tendría los así, así sería, ¿no? No veo Eso nada. sería lo que voy a cruzar. No No sé, veo nada. Es que yo no veo nada. si escribí. Ahí está, ahí está. No. Ahí está, ahora sí. Ay, ¿así o no? Ya, ¿y qué más seguiría? Eh, tengo los gametos que sean S y la S minúscula, ¿no? Ya, a ver, sí, dale nomás. Dale nomás. Es que ¿Ya? no Me sé si llega lento, profe, tiene BTR la Connie. Ya, tendríamos parentales y los gametos. Y ahora sigamos. ¿Y ahora hago el cuadro o no? Ahora vamos con el cuadro. ¿Y cómo hago el cuadro? ¿Lo hago rayando nomás? Y Rayando eso nomás. se lo relleno. Mm, tan, tan, tan. ¿Ven o no? Sí. Sí. Escucha la cuestión. Yo supongamos que esas son mayúsculas, ¿ya? Ah, la que pusiste primero son mayúsculas. Sí, es que no sé cómo borrarlas. Ya, mira, te ayudo. Ah, Eh, esto de la tecnología, ya. Oh, ¿qué cosa? Oh, ¿Qué? pero ¿cómo la edito? No me deja Ay, no poner. puedo votar. Ya, pero no importa. Estas son mayúsculas. Ya, listo. Mayúsculas. Y ahí Excelente. está en chiquitito. Parece un 5. ¿Así o no? Ya. Y estas quedarían todas heterocigotas. Ah, sí. Así, ¿o no? Ya. Y entonces, como me están preguntando en este caso, eh, por el fenotipo, ¿cuál sería el fenotipo de todos los que estuvimos aquí? Mm, Porque nos dicen qué fracción de los descendientes deberían tener semillas lisas. todas. Porque ¿Ya? todas tienen la presencia del S mayúscula que son las lisas. Y está dominante. ¿Ya? ¿Todos lo apoyan? ¿Nos arriesgamos? Mm, Sí, sí. Aunque en todo caso se podía haber sabido de ahí nomás porque las lisas eran... ¿Qué? Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? profe, yo tengo una duda. Yo me quería arriesgar porque igual tenía una duda de que nos dice que era una cruza genética de dos plantas que son heterocigotas. Exactamente. Ahí Ah, está la clave. Porque dice,
en una cruza genética de dos plantas que son heterocigotas. ¿Cuáles son las heterocigotas? Las que tienen, en este caso, distinta letra. Pero dice que es para la forma de semilla, que en este caso es lisa, la dominante. Por lo tanto, el cruce es el siguiente. S mayúscula, S minúscula, con S mayúscula y S minúscula. Porque son dos plantas que son heterocigotas. Donde, desde el punto de vista de, acá estos son mis parentales, del punto de vista de los gametos, yo voy a obtener dos características también, S y S, y por el otro lado tendré también S y S. Y de ahí nosotros nos vamos a lo que es el cuadrito de Punnett. Aquí pongo chup, y acá pongo chup. ¿Y cómo lo hizo la Connie antes? Ándalo, o sea, ¿para dónde tengo que hacer otra línea? No, pero dejémosla ahí, no así ya. Entonces, acá pongo este, y acá pongo este, y acá pongo este, y abajo pongo ese. Y ven para acá. Ahí. Y entonces, ¿cómo me va quedando la cruz en este caso? SS, y acá me queda SS. Y abajo me queda SS, y después me queda SS. Por lo tanto, si lo vemos desde el punto de vista fenotípico, fenotipo, cómo se ven, vamos a obtener 1, 2, 3 que van a tener la característica lisa y uno que va a tener la característica, en este caso, que vendría siendo la rugosa. Por lo tanto, 3 de 4 fueron los que tenían la característica, en este caso, de tener semillas lisas. Otro. ¿Se entendió? Sí. Sí. Es que en verdad yo no había leído el cosito. Es que, no, si la mayoría de las veces pasa por eso. Si yo igual cuando estaba en media me equivocaba mucho en este tema. Y es justamente porque a veces un puro detalle cambiaba todo el ejercicio. Y uno por lo general siempre es como acelerado, incluso hasta en matemáticas yo era así como, ¡ay! Y me equivocaba. No, justamente el signo era el malo. Ay, que me da Es como rabia. que uno lee así como el semilla lisa ya con rugosa y qué fracción de los dientes son van a ser lisa. Y era. Y ahí estaba obviamente que ya de un punto de vista realizado y más bonito que lo que estaba haciendo yo. Cierto que lo que hicimos fue, en este caso, la cruza, donde obtuve que el 25% eran homocigotas dominantes del punto de vista genotipo, 50% eran heterocigotas y el 25% homocigotos recesivos. Y de eso yo obtuve que el 75% correspondían a lisa y el 25% eran rugosas, siendo el 75% 3/4 y el otro 1/4. Y ahí estaba. Veamos el siguiente, ¿cómo lo harían? Ya, que lo haga, que lo haga, ¿quién puede? La otra Connie o la Javi o alguien. Ya yo voy a arriesgar. Arriesguense nomás. Total, estamos para aprender acá. Raya nomás, ¿no es cierto? Rayen la pantalla, hermano. Con tal que no me haga algún dibujo raro nomás, pero Ya. A ver, voy a escribir. Entonces, esos serían los parentales. Después, viendo detalle. los gametos. Sí.
profe, ¿qué era el genotipo? El genotipo en este caso se refiere a las letras Ah, y el ya. fenotipo a las características. Pucha, no sé cómo escribirlo, pero el fenotipo sería dominaría el tallo alto. Y esto, ¿dónde es que se decía que era homocigoto, heterocigoto? Eso va en el genotipo, ¿no? Eso va en el genotipo. Ah, ya. Y por lo general nosotros, yo les decía que fueran describiendo eso porque de esa forma vamos aprendiendo cuál es un heterocigoto, homocigoto. Y no quedaría así Profe, como 100% heterocigoto de tallo alto, así, ¿o no? Ya, 100%, ya, genotipo ahí dice AA, heterocigoto, ya, y fenotipo tallo alto. Y en este caso 100% tallo alto. Sí. profe, Ajá. tengo una duda. Es que si mal no recuerdo, cuando pedían F1 y F2, se tenía que hacer dos tablitas de... Exactamente, porque aquí estamos con la F1. ¿Sí, no es cierto? Sí, pues. Ah, y ahora tengo que hacer otra. El Y por F2 se eso, trabaja y por eso con... siempre, el año pasado siempre yo les recalqué no sé cuántas veces. Acuérdense de la primera ley de Mendel, porque eso nos ayuda a ahorrar tiempo. Porque si yo me acuerdo, si yo tengo una característica que es dominante con otra que es recesiva y son ambos homocigotos, yo por sabérmelo al tiro, yo sé que la primera generación filial voy a obtener automáticamente heterocigoto al 100% en el genotipo y en el fenotipo va a mandar la característica que está, en este caso, dominante. Y me evito de hacer todo el cuadro opuesto. Ah, pero entonces, ¿cómo? Solo para la primera. Se habla para la primera, la segunda ya se tiene que hacer. Pero la Pero segunda sería... ahora la segunda lo que tienes que A hacer es mayúscula y a minúscula. exactamente los dos heterocigotos, juntarlo y cruzarlo. Sí, pues en el genotipo sí, porque vamos primero definiendo cuáles son homocigotos dominantes, recesivos, heterocigotos, Ya, y ahí después creo. colocando al lado cuál es la proporción y cuál es porcentaje y fracción, pues. Ah, el porcentaje no lo puse. Ya, pero ahí. Ya, pero por último, ¿cuánto sería el porcentaje de homocigotos dominante? Y Por último, 5%. 25. 25%. De heterocigoto, 50%. 50. el 50%. Y homocigoto recesivo. 20. 25. Ahora, ¿cuál sería la fracción de cada una de ellas? De homocigoto dominante, Un cuarto. Un Cuarto. cuarto, cuarto. Heterocigoto, 2 cuartos, un medio. Dos un cuartos medio. y sería un medio. Y el otro, un Un cuarto. 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 Y de fenotipo, 3/4 de tallo alto y 1/4 de tallo enano. ¿Ya? Ahora lo voy a comparar con lo que tenía yo. ¿A dónde está la cosa? El trabajo de la Connie se fue en menos de un segundo. Ya. Así que, pero no, pues súper bien. Porque obviamente teníamos los parentales, ahí estaban con los gametos. Y obviamente que por ser la primera ley de Mendel, tenemos que la primera generación, el 100% de los individuos eran heterocigotos, de tallo alto. Después, la siguiente generación filial, la cruzamos, ¿cierto? Donde íbamos a tener en cada una dos gametos. Y al primer cruzamiento obtuvimos esto, que en este caso correspondía a 3/4 de tallo alto y 1/4 de tallo enano. Donde la proporción de los genotipos, ¿cierto? Era 1/4, un medio y 1/4. Y la proporción en este caso, 3/4 y 1/4. Y se lo sacamos en Te faltó los porcentaje porcentajes. Ya. y faltó los porcentajes. Pues, y ahí en porcentaje, ¿cierto? Teníamos 25, 50 y 25% en los genotipos y en los fenotipos ahí, ¿cierto? Teníamos 75 y 25.
Y obviamente que acá también faltó lo que la Connie añadió muy bien, que en este caso que cuáles corresponden a los homocigotos dominantes, cuáles son los heterocigotos y los homocigotos recesivos. Pero siempre van siguiendo como esta línea. Veamos el siguiente, y ese no lo tengo como resultado así, así que hay que hacerlo. ¿Qué resultado se obtendría del cruce de dos individuos de genotipo? Y ahí está el genotipo representado. ¿Me tocará a mí? ¿Cómo que era? ¿Cierto? Por lo tanto, automáticamente yo sé que el 50% o un medio corresponde a, Homocigoto recesivo. si lo vemos al punto de vista del genotipo, ¿cierto? Eso es bien. No. ¿O no? ¿Pero qué están ¿Ah? pidiendo aquí entonces? ¿Qué Cuando resultado se piden obtendría el el cruce? resultado, El resultado solamente, po. Me dice Sí, en no, solo el general, así que genotipo, porque no como me que dan yo saco, descripción fenotípica. en este caso yo lo único que puedo sacar es genotipo, ¿cierto? Mm. Y en este caso el genotipo, ¿cierto? Voy a obtener de este que va a corresponder a un medio que corresponde al 50% y del otro obviamente exactamente lo mismo que va a corresponder a un medio que va a ser igual al otro 50%. O sea, tuve 50-50 de homocigoto recesivo y el otro 50-50 de heterocigoto. Y la siguiente, la capacidad para catar el sabor de la sustancia amarga feniltiocarbamida o PTC se debe a un alelo dominante A. La pareja formada por un catador y una no catadora tienen varios hijos y todos no detectan la PTC. ¿Cuál puede ser el genotipo del padre? ¿Qué pasa aquí? me perdí, profe, es que Tiene que justo mi ser, mamita me habló. Es que ¿Lo puede ahora repetir? me están Tiene que ser, preguntando cuál es el genotipo del papá, o sea, del parental. me tiene que ser heterocigoto porque, o sea, ¿Por qué? porque dice que no todos detectan la PTC, pero, o sea, que algunos sí. O sea, que en algún momento el gen está presente. Entonces, según yo, eso es como lo primero que Por puedo. lo tanto, aquí las características que me entrega... Oh, me faltó esto. Acá las características que me entregan, ¿cierto? En este caso, A en este caso corresponde a catador, le vamos a colocar, y el A minúscula en este caso no catador, de esta sustancia que es PTC, ¿cierto? Y me está diciendo que los hijos van a ser no catadores. Entonces, me están pidiendo, si yo digo que, están preguntando por el papá, ¿ya? Porque me dice que la pareja formada por un catador y una no catadora, ¿ya? Yo automáticamente sé que la mamá es no catadora. Y no tengo otra opción porque es el recesivo. Es la única opción que tengo. Pero el papá es el que no sé. Si yo, por ejemplo, coloco al papá catador de esta forma, ¿cuál va a ser el resultado que voy a obtener al final? Es que los hijos van a salir catadores. Sí. 100% voy a salir catadores, porque el 100% de ellos me va a salir de esta forma. Por lo tanto, no me sirve. ¿Por qué? Porque me dice que salieron no catadores. Y ahí está la respuesta. Y no necesito hacer toda la parafernalia para saber si va a salir catadores o no. O lo puedo hacer como para ir comprobando, ¿cierto? Pero que al final yo voy a obtener que un porcentaje de ellos van a ser no catadores y otro porcentaje van a ser catadores. Y ahí está la probabilidad de que mis hijos sean o no sean. Como el ejercicio pasado. Ajá. Por lo tanto, este es, en este caso, el fenotipo
O sea, el genotipo del papá. Y de esa forma hay que ir resolviendo este tipo de ejercicio. El siguiente. En un análisis experimental de la mosca Drosophila melanogaster, se determinó que el fenotipo de las alas vestigiales es recesivo sobre las alas normales. Indica el genotipo, el fenotipo y la proporción de estos de la progenie F1 y F2 del siguiente cruce. Macho de alas vestigiales cruzados con hembra homocigota dominante de alas normales. ¿Cómo harían este ejercicio? Leanlo bien, ¿eh? Según yo, la hembra tiene que tener, o sea, no sé qué letra le puedo poner, pero las dos No, pues si letras te la mayúsculas. están dando, po. Acá, miren, acá me están dando las características. Y me están diciendo que es la siguiente. La V Ya, y miren. la Y. En este caso, ¿cierto? Me dice que ala vestigial, me quedo en rojo, va a ser igual a BG. Y en este caso, ala normal está representada por un signo más. Y con eso tengo que trabajar. Ahora, ¿cómo yo coloco mis parentales? ¿Cuáles van a ser? ¿Se tiene que poner 2 veces el más o no? Porque primero me dice que es un macho. ¿Cómo va a ser el macho? Si dice que es un macho de alas vestigiales. Y sabiendo que el fenotipo vestigial es recesivo. La VY por el más. Me queda VG, pues. Ah, Profe, Y eso se cruza ¿con qué cosa? por el más. Y me dice que se cruza con una hembra homocigótica dominante de alas normales. El Por lo más. tanto, acá viene un más. Y esos son mis parentales. me perdí. ¿Por qué, pues? Y es lo mismo que trabajábamos con letras, pero en este caso lo que me están diciendo que acá en vez de una A que haya, hay o sea, una A minúscula hay una BG y en vez de una A mayúscula hay un más. Y me están diciendo que tengo que cruzar un macho de alas vestigiales, como son recesivo, ¿cierto? Ahí está, ese es mi macho de alas vestigiales. Y se cruza con una hembra homocigótica dominante, y ahí está mi hembra homocigótica dominante. Porque este de acá es el rasgo dominante, y este de acá es el rasgo recesivo. Pero, ¿por qué se repite la VG? Siguiendo los mismos ejemplos, cuando por ejemplo yo decía acá, decía liso y acá decía rugosa. Y por ejemplo la característica lisa era A mayúscula y la característica rugosa era A minúscula. ¿Cómo la representabas acá? Si me decía que coloquemos, por ejemplo, un organismo que sea homocigoto recesivo, ¿cierto? Cruzado con un homocigoto dominante. Es lo mismo, po. Solamente que acá está representado con VG, VG y con el más y el más. Ah, ya, ahora entendí. Ya, pues, ¿y cómo sería la F1? 100% heterocigota y Automa- con el automáticamente 100% de sabemos las alas que normales. el 100% es heterocigoto. ¿Qué coloco Ujú. primero? El F1, genotipo 100% heterocigota. Sí, pero ¿qué coloco como signo? ¿Qué coloco como letra signo? ¿Qué cosa? Ah, el más V y el más G. Ujú. Ahí está, el 100% va a ser de ese tipo, ¿ya? Que en este caso corresponde al 100% heterocigoto, que corresponde a ¿qué característica? Alas normales. A las normales. Y después me dice que saque la F2. Por ejemplo, si yo le ponía más
O sea, el más B y el más G, 100% heterocigoto, ¿estaba igual bien o tiene que ser más BG? Siempre va el dominante y después el recesivo. O sea, si yo Ah, ponía pero, el BG y después el más, no, pues está mal dicho. ay, ay, ay. Siempre va el rasgo dominante y después el recesivo. La F2 en este caso vendría siendo la cruza que obtuvimos de acá, o sea, esa cruza con otro del mismo tipo. Ah, ahí sí, BG. ¿Cierto? ¿Qué vamos a obtener ahí? Si tenemos como gameto, vamos a tener este, y vamos a tener este, y del otro lado vamos a obtener justamente este, y vamos a obtener este. Entonces, de los resultados que obtuvimos, del punto de vista del genotipo, Mm, 25% homocigoto, ese del más, homocigoto, ¿cómo se llama? es Dominante. dominante, po. Entonces tuvimos en este caso 25% homocigoto dominante, ya que equivale a qué fracción? Un cuarto. Un Un cuarto. cuarto. Del otro tuvimos ¿cuánto? 50%. El 50% 50%, en este caso de heterocigoto. Heterocigoto. hetero, en este caso que corresponde a un medio, simplificado ya. Ouch. Y del otro, ¿cierto? Obtuvimos el otro 25%, que en este caso es Homocigoto recesivo. homocigoto recesivo, donde corresponde a un cuarto. Y si vemos la proporción, no, veamos el fenotipo. El fenotipo, en este caso, tipo, ahí sí. ¿Obtuvimos qué cosa? 75% de alas normales. A los normales. 75% de este tipo, que correspondió a 3/4. 3 de 4, y a la, en este caso, vestigial, 25. 25. el otro 25% que corresponde a un Un medio. cuarto. Un cuarto, ahí está. ¿Ya? Y obviamente que si lo llevamos a proporción fenotípica, obtuvimos 3 es a 1, porque tuve 3 con la característica, en este caso, de ala normal y uno solo con la característica de vestigial. Y ahí está, po. ¿Qué fue lo que cambié en esta perspectiva? Los signos con letra. Y por lo general eso confunde mucho. Porque Sí, les cambié la cosa de letra, sino que le puse un signo y una letra. Pero sigue el mismo proceso, exactamente lo mismo. ¿Ya? es que donde el más no se puede expresar como mayúscula, me pierdo. Y uno se pierde, pues. Pero en este caso, ya ahí estaban las respuestas, ¿cierto? 50% en el primero, en la segunda era heterocigoto y en el tercero, ahí está, ¿cierto? Los porcentajes de cada uno. La 4, su F1 ya sabemos que es heterocigota. Y es A mayúscula, A minúscula, lo que da en la F1. ¿No? ¿Sí? Ya, a ver. Espérame. Porque son ambos homocigotos y hay uno, el del tallo alto es dominante sobre el del tallo Espera, nano. ¿cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? Espera, El F1 sería heterocigoto. vamos a hacer este espacio. Vamos a trabajar en blanco. No, en blanco. Pues la F2 sería Tipo, y la F2 sería 50-50. 25%. ¿Cómo corre esta cosa? Ahí sí. Ya, entonces, ¿qué me dicen? La F1 es heterocigota Gota. y Al ojo.
Ya, obviamente la F1 Por la ya ley. ustedes aplican la primera. Hoy no se escribe. Oye, esta injundia no escribe. Ahí está. Ya, la F1 obviamente que automáticamente ustedes aplican la primera ley de Mendel, donde tuvieron esto, ¿cierto? Que corresponde a un 100% de la característica dominante, que en este caso es tallo alto, Ujú, ¿cierto? Sí. ujú. La F2, la F2 ya incluso le pueden sacar ya hasta a esta altura, así como se va siguiendo el mismo proceso, pueden 50 y tener, 50. van a No, pues obtener ya la perspectiva final. O sea, ellos 25% homocigoto dominante, 25% homocigoto recesivo y el 50% 50% heterocigoto. de... Sí. y se dan cuenta que cuando vamos viendo distintos ejercicios se van como replicando lo mismo. Y Ujú. después con el tiempo se van repitiendo, solamente lo que cambia es el enunciado. El enunciado de lo que hice al principio, que empieza a ser cada vez más complejo. Y ¿Por entonces qué me costó tanto este el año pasado? muchas veces lo que complica No lo sé. es el tema de identificar los datos iniciales. Sí. Y eso que estamos hablando de lo principal, porque después empieza a complejizarse cuando empezamos a ver cuando es ligado a algo. Pero esto es como lo principal. Y cuando le tiran como mucho texto en el enunciado, igual Igual confunde. confunde. Por lo tanto, aquí la F2, proporción fenotípica, me va a quedar 3 es a 1, si no me equivoco, ¿cierto? Donde voy a obtener un 50% de qué tipo? Tallo alto. ¿Segura? ¿Ah? Heterocigoto. Sí. Y ahí, ¿cierto? Ustedes, para eso, cuando no están seguros de nada, hacen su cuadrito. Ay, ¿dónde está esta cosa? Ahí está. Hacen su cosa, ¿cierto? Ah, Que en este caso yo voy a tener, por un lado voy a tener este con este, ¿cierto? Al otro lado tengo este, dije este, ay, por fiado, con este. Acá obviamente que si vamos a los cruces vamos a tener este, acá vamos a tener este, acá abajo, ay, qué porfiado. Acá vamos a tener este y acá vamos a tener este, donde en este caso el 50% corresponde a una característica heterocigota, un 25% homocigoto dominante, el otro 25% homocigoto recesivo, un cuarto, un medio. Fenotípicamente vamos a tener cierto 75% de esta característica que es tallo alto y el otro 25% que es tallo enano. ¿Ya? Y yo creo que por honor al tiempo vamos a quedar hasta aquí.